Buenos días, espero que estén bien. Si tienen una Biblia, vayan al Nuevo Testamento, específicamente a la carta de Gálatas. Si no tienen una Biblia, pueden tomar una del asiento de enfrente. Es nuestro regalo para ustedes, pueden quedársela. Además, en nuestro centro de recursos tenemos estos diarios disponibles. Si les gusta el color negro, pueden conseguir uno de ese color o hay otro aún más bonito. Estos diarios tienen el libro de Gálatas impreso en un lado y espacio para notas en el otro. Así podrán seguir esta serie de sermones. Pueden comprarlos por su costo y nos encantaría que los tuvieran. Estamos estudiando el libro de Gálatas, a punto de empezar a estudiar el libro de Gálatas. Es nuestro 40º libro de la Biblia que hemos predicado hasta el final. ¿No es genial como iglesia? ¿Algunos creen es genial? Yo lo veo genial. Estamos enfocados en la palabra de Dios aquí. Me gusta estudiar este libro en particular de la Biblia en este momento. Acaba de ser Pascua. Y en Pascua hablamos de como Jesús dijo, consumado es. Y la pregunta es, está bien, está terminado. Entonces, ¿cómo vivo en eso? ¿Qué significa eso? Y lo que significa es que eres libre. Eres completa, total y absolutamente libre. Todo fue logrado por Jesús en su vida, muerte y resurrección. Y por lo tanto, lo que significa vivir a la luz de la Pascua es que eres libre, totalmente libre. Esta es la razón por la que me encanta que estemos estudiando este libro en particular, porque el libro de Gálatas es la carta más antigua que tenemos del apóstol Pablo. El libro más antiguo que tenemos en el Nuevo Testamento es el libro de Santiago. La carta de Gálatas es la primera carta que tenemos del apóstol Pablo. Esta carta probablemente fue escrita alrededor del año DC. En su primer viaje misionero, el apóstol Pablo estuvo viajando por Asia Menor, el sur de Turquía y el norte de Siria. Visitó diferentes áreas y pueblos plantando iglesias. Después de terminar su trabajo en cada área, regresaba a su iglesia de origen en Antioquía. Desde allí muchas personas creen que se celebró el Concilio de Jerusalén, el cual se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 15. Y los apóstoles, Pedro, todos los que siguieron a Jesús, se reunieron con Pablo y dijeron, bien, el evangelio ha salido de Jerusalén, fuera de Israel, más allá del pueblo judío, a los gentiles, la mayoría, lo que la mayoría de nosotros somos. Y la pregunta es, ¿necesitan los gentiles volverse judíos para volverse cristianos? Y lo que decidieron es no. La obra terminada de Jesús es suficiente, no requiere nada más. Y lo que sucede es que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, lo que vamos a ver no es solo el primer tipo de proclamación del evangelio, sino que también vamos a ver algunas de las primeras oposiciones al evangelio. Pablo viajó, estableció iglesias y designó ancianos y pastores en estas iglesias. Pero luego escuchó que un grupo llamado judaizantes había entrado y les decía a las iglesias en Galacia que, aunque creían en la obra terminada de Jesús, necesitaban agregar la circuncisión, especialmente si eran hombres. La circuncisión es un tema en particular, pero en realidad están diciendo que debes cumplir con toda la ley religiosa del Antiguo Testamento. Además de seguir a Jesús, debes seguir toda la ley judía. Así que la cuestión en juego ¿es Jesús más nada igual a todo? ¿O es Jesús más ser un buen seguidor de las reglas religiosas? ¿Es igual a todo? ¿Cuál te hará libre? Ahora, lo que es interesante es que el tono de Pablo en este libro es tan directo y contundente como el que escribe en casi cualquier parte del Nuevo Testamento. Y realmente no lo captarás al principio, pero no es tanto lo que dice al principio como lo que no dice, porque en todas las demás escribe 9 cartas a iglesias en el Nuevo Testamento. En cada una de ellas, excepto en una, comienza de esta manera, comienza dándoles las gracias. Luego los llama santos o hermanos y hermanas y luego ora por ellos.
¿Puedes adivinar cuál? No hace ninguna de esas cosas. A este no les da las gracias, no los llama hermanos y hermanas, solo le dice a las iglesias y no ora por ellos. Y es por este asunto, no es como que él necesita ir directo al grano y él va a hablar con ellos y él va a tratar todo este asunto de si tienes que agregar algo a Jesús o no. Y su respuesta a esto es que nosotros, cuando seguimos a Jesús, hemos sido liberados. Y si le agregas algo a eso, niegas el trabajo de Jesús y en realidad te reesclavas a ti mismo. Y cada uno de nosotros somos propensos a eso. Cada uno de nosotros, y especialmente mientras más tiempo has estado en la iglesia y mientras más tiempo has sido un seguidor de Jesús, todos tenemos la tendencia de decir, sí, amo a Jesús, creo en el Evangelio. Y tienes que hacer un tiempo de silencio, y tienes que ir a esto, y tienes que dar, y empezamos a amontonar, lo sepamos o no, un montón de cosas que hacer. Y llegamos justo donde estaban los judaizantes, y volvemos al libro de Gálatas. Y entonces Pablo nos hablará y nos recordará. La verdadera libertad está en Jesús alone. Y va a retomar este lenguaje de libertad. De esto trata el libro de Gálatas. Si quieres una palabra para el libro de Gálatas, es la palabra libertad. Y él no la inventa, no es solo porque este sea su tema en particular. La razón por la que habla de libertad aquí y de esta manera a ellos es porque es una forma de ver toda la narrativa de las Escrituras. ¿Puedes entender toda la Biblia por la palabra libertad? Porque si vas todo el camino de regreso a Génesis 1 y 2, aquí están Adán y Eva. Dios los crea y los crea para vivir en total libertad, completa libertad. Como que tienen una relación libre, tienen libre acceso a Dios, tienen todo lo que podrían desear. Están desnudos y sin vergüenza, así de libres son. Son totalmente libres. Y entonces el pecado entra y no se vuelven más libres, que es lo que piensan que van a conseguir. En realidad terminan esclavizándose a causa de su pecado y Dios los saca del jardín del Edén y pierden su libertad. Y el resto de las Escrituras relatan cómo Dios entra para rescatar a las personas cautivas y liberarlas de nuevo. Tomas al pueblo hebreo en el libro del Éxodo. Son esclavizados por el faraón. ¿Y qué hace Dios? Aparece y los libera. Y luego vienen los babilonios, esclavizan al pueblo hebreo. ¿Y qué hace Dios? Los libera. Aparecen los asirios, los libera. Aparecen los romanos, los esclavizan. ¿Y qué hace Dios? Los libera. Y sigue todo el camino y se puede rastrear todo el camino y se llega finalmente al libro de Apocalipsis. Y el cuadro en el libro de Apocalipsis es que el pueblo de Dios es completamente, totalmente, absolutamente libre para siempre, jamás, con Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra. Eso es la eternidad. Y así Pablo toma este lenguaje de libertad porque es la manera de entender lo que Dios ha estado haciendo a través de toda la eternidad. Y lo toma porque Jesús entendió su propia vida y ministerio unido a la libertad. En Lucas 4, él afirma que Dios le envió a divulgar libertad a los cautivos y sanar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vio su ministerio como gritar desde los tejados, sed libres. Y vio su ministerio como ayudar a liberar a la gente. Él iba a proclamarlo y traer la libertad a aquellos que estaban cautivos por nuestro pecado. Y decía cosas como esta en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabes cuál es la verdad, verdad? La verdad es Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que si me conoces, no a mí más un montón de reglas, no, si me conoces serás libre, serás libre. Dice en Juan 8:36, dice, si el Hijo está hablando de sí mismo, si el Hijo te hace libre,
seréis libres de verdad. Él consideraba su vida y su labor como la promoción de la liberación de los demás. Y así Pablo sigue esta línea de la libertad. Y luego llega a la iglesia primitiva y vieron que lo que Jesús estaba haciendo era liberar a la gente. Así que tenemos cosas como Hechos de los 13:39 que dice que todo el que cree en Jesús es liberado. Eres libre si crees en Jesús. Pablo retoma en Romanos, como en el capítulo 6, hablará acerca de cómo él define el pecado como esclavitud. Y entonces él vendrá como en 6, 7 y 6, 18, 6, 22. Y la manera en que él describe la obra de Jesús es para liberarnos de nuestro pecado. Dice esto en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida os ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. O sigue en 8:21 y dice esto, la creación misma. Piensa en esto, la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción y obtendrá la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Lo que Dios está haciendo es liberar a los individuos que vienen a la fe en Jesús y está liberando a toda la creación. La forma en que está pensando en ello es como la creación está sujeta y cautiva al pecado y la corrupción y el mal. Y en ese día lo que Cristo hará será liberar a toda la creación. Será tan libre como siempre debió ser. Eso es lo que está haciendo aquí. 2 Corintios 3:17, Pablo escribe esto: donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Vale, si entras aquí y piensas, bueno, aquí es donde el Espíritu del Señor debe estar y debe ser un montón de reglas y regulaciones y hacer y no hacer y todas esas otras cosas. No es así como funciona. Donde está Jesús hay total. Ahora, sé lo que estás pensando porque alguien se me acercó el jueves por la noche y me dijo, bueno, hay cosas que no se deben hacer en la Biblia, como no robar y no matar. Y yo dije, sí. ¿Esas cosas te hacen más esclavo o te hacen más libre? Te hacen, piénsalo. Piensa si solo siguiéramos no robes. ¿Cuánto más libres seríamos? No tendrías que tener llaves, no volverías a perder las llaves. No necesitarías cerrar el coche para ir a la tienda, solo saldrías y no tendrías una llave para arrancarlo, solo un botón. Nadie cogería, seríamos, ni siquiera tenemos una categoría para entender lo libres que seríamos. Cristianismo, en su esencia, quiero decir, podría leerte docenas y docenas y docenas y docenas de otros pasajes sobre la libertad que tenemos en Jesús. Y en su esencia, el cristianismo es una libertad. Es una libertad. Y este es mi objetivo para hoy. Son dos cosas. Una, quiero darnos algo de contexto porque en las próximas 14 semanas vamos a trabajar a través de esta carta y vamos a desempacar lo que esta libertad significa. Así que si tienen preguntas y todo lo demás, las responderemos en las próximas 14 semanas. Así que quiero darnos un poco de contexto para entenderlo. Y luego la otra cosa es esta. Si no eres libre, quiero que seas libre hoy. Como quiero que seas libre en saber dónde está tu eternidad y qué es la eternidad. Y quiero que seas libre como ahora mismo, hoy, que camines en vida abundante y en libertad, como libertad de adicción y libertad de orgullo y libertad de egoísmo y pretender y actuar y todo eso. Quiero que seas libre. Así que, si tienes una Biblia, encuentra Gálatas 1:1 sin prisa. Muy bien, ¿estás listo? Allá vamos. Paul. Bien, tenemos que parar. Por eso nos va a llevar, ya sabes, 14 semanas a hacer esto. Si escribes cartas, deberías hacerlo a mano, porque sería increíble escribirle una a alguien hoy en día. Cuando escribimos cartas hoy, la mayoría de las veces decimos para quién es la carta. Después la escribimos y la firmamos como si fuera de Adán. Pero en el primer siglo no comenzaban así. Empezaban con el remitente.
esta carta no es para Pablo, es una carta escrita por un hombre llamado Pablo. Y lo que Pablo va a hacer de entrada es decirnos dos cosas muy importantes sobre sí mismo. Lo primero que nos va a decir es su historia, así que baja, mira el versículo 13 y aquí está su historia. Dice, porque has oído de mi vida anterior en el judaísmo, cómo perseguí violentamente a la iglesia de Dios y traté de destruirla. Y yo avanzaba en el judaísmo más que muchos de mi edad entre mi pueblo, tan sumamente celoso era por las tradiciones de mis padres. Ahora, si vas al libro de Hechos, hay Hechos capítulo 9, Lucas como que cuenta la historia de Pablo. Y luego en Hechos 22 escuchas a Pablo contar su historia de nuevo. Y así en Hechos 22, versículo 3, esto es lo que Pablo dice de sí mismo. Da un pequeño comentario de color. Dice, soy judío, nacido en Tarso en Cilicia, pero criado en la ciudad, educado a los pies de Gamaliel, de acuerdo a la estricta manera de la ley de nuestros padres y siendo celoso de Dios. Pablo es judío en una provincia romana y tiene ciudadanía romana. Approximately 75 characters. Y fui educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre, sería como ir a lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, quiero decir, la mejor universidad que pudieras, sería como ir a la Universidad de Florida, ¿está bien? Eso es, quiero decir, alguien tiene que igualar el campo de juego por aquí, chicos. Se va, escuchen. Creo que me apagaron el micrófono en el primer servicio en este punto. Él afirma haber sido educado bajo la tutela de Gamaliel, siguiendo las leyes al pie de la letra. En Filipenses 3, 4, 5 sostiene esto, si alguien confía en la carne, yo confío aún más. Siguiendo las reglas divinas, fui circuncidado al 8º día de nacer, manteniendo así la tradición religiosa desde mi nacimiento. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo. Soy la élite de la élite de la élite de la élite de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor del pueblo religioso. Eso es lo que soy. Y la pregunta es, ¿a dónde fue a parar Pablo? ¿A dónde llevó al apóstol Pablo todo ese celo, todo ese legalismo y toda esa justicia propia? Y la respuesta es, no lo hizo más piadoso. ¿No lo acerco más a Dios? No lo hizo más libre. Escuchen, esto es lo que Pablo dice en Hechos capítulo 2, verso 4. Yo perseguí este camino. Está hablando del camino de Jesús. Perseguí este camino hasta la muerte, atando y llevando a prisión tanto a hombres como a mujeres. Hechos 8:3, Saulo asolaba fuertemente la iglesia. Hechos 9, uno dice es que respiraba amenazas y asesinatos contra los discípulos. Todo ese celo religioso, todo ese seguimiento de las reglas, todo ese legalismo, todo el tener que en cada momento de su vida tratando de ser mejor que todos los demás en todas esas categorías religiosas, el lugar al que llevó a Pablo fue que lo hizo más violento, más enojado, cometía asesinatos. En medio de la noche entraba en casas sacando hombres y mujeres para luego llevarlos a la cárcel. Y lo estaba haciendo personalmente y estaba recibiendo cartas donde podía ir a regiones enteras y perseguir sistemáticamente a la iglesia. Eso no lo liberó. En todo caso, lo esclavizó y lo hizo más cautivo de más odio y más vileza y más ira y más justicia propia. Lo esclavizó más y más y más y más. Y Pablo nos cuenta esta parte de su historia para que la gente de Galacia entendiera que añadir todas esas cosas no te hace más piadoso, no te hace más libre,
porque eso es exactamente lo que la gente que había entrado, los judaizantes que habían entrado, le estaban diciendo: tienes que añadir todas estas cosas. Y Pablo dice: mira a dónde me llevo cuando hice todo eso. Sigue en el verso del verso cuando él deberías rodear, subrayar y garabatear toda tu Biblia. Este debe ser uno de los lugares donde escribas en ella. Comienza en grande, como coloreando con un crayón, pero cuando Dios, que me había apartado antes de nacer y que me llamó por su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que lo predicara entre los gentiles. No consulté inmediatamente con nadie, ni subí a Jerusalén con los que fueron apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de 3 años subí a Jerusalén a visitar a Cefas, se refiere a Pedro. Pasé 10 días con él y solo vi a Santiago, el hermano de Jesús, no a los demás apóstoles. Lo que os escribo delante de Dios no miento. Y luego fui a las regiones de Siria y Cilicia, y aún era desconocido en persona para las iglesias de Judea que están en Cristo. Solo oían decir: ahora escuchen esto es lo que oían acerca de Pablo. El que antes nos perseguía ahora predica la fe que antes trató de destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. De lo que Pablo está hablando en este punto es de lo que más a menudo se refiere como su experiencia en el camino de Damasco. Aquí es cuando Dios bajó y salvó a Pablo, lo liberó, transformó su vida. En Hechos capítulo 9, en verso 3 al 6, lo dice de esta manera: mientras Pablo seguía su camino, se acercó a Damasco. Y de repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Cayendo al suelo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Saulo es solo la versión judía de Pablo. Pablo es el nombre de Saulo en versión gentil. Son la misma persona. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y te dirán qué hacer. Así que Pablo, caminando, persigue sistemáticamente, mata, asesina y encarcela por su orgullo religioso. Y de repente Jesús aparece, lo tira al suelo y así le dice: bien, te vas a levantar. Sus amigos lo llevan a la ciudad, donde se encuentra con Ananías. Ananías había tenido una visión y orado a Dios, quien le dijo que pusiera sus manos sobre Pablo. Ananías lo hace, ora por él, y al caer escamas de sus ojos recupera la vista. Entonces Ananías le dice a Pablo que ahora pasará de ser perseguidor a ser el portavoz principal de esta causa. Vas a ser el más grande proponente del Evangelio y de Jesús, a quien has estado persiguiendo hasta este punto, hasta que lo hayas visto. Y la pregunta es: ¿qué toma a un tipo así y hace que su vida dé un giro de 180 grados? ¿Qué toma al más ardiente opositor y lo convierte en el más ardiente defensor? ¿Qué lo hace pasar de perseguidor a predicador de esta cosa? Esto es lo que no lo hace, esto es lo que no lo causa. Pero Pablo no dice: aquí estoy matando y odiando gente, metiéndola a prisión. Pero cuando entré en razón, cuando toqué fondo, cuando me percaté de mi error al observar cuánto daño causaba a la gente, al ver lo cautivo y atado que me encontraba, y al regresar a Dios, le pedí perdón. Lo siento mucho, arruiné todo. La descripción no es mía, sino la suya. No es pero cuando yo, él dice pero cuando él. Pero cuando Dios irrumpió en la vida de Pablo en medio de toda su regla religiosa, siguiendo que dio lugar a la ira vil y el odio y el asesinato y la persecución. Pero cuando él, escucha lo que dice, pero cuando él me apartó antes de nacer, ¿qué hizo Pablo?
para merecer que Dios lo apartara antes de nacer? La respuesta es nada, fue totalmente gratis. Pero cuando me apartó antes de nacer, me llamó, no como me cortejó, esa palabra es más como me convocó. Pero cuando me apartó antes de que naciera y me llamó por su gracia, no por mis obras religiosas, sino por el inmerecido, mal merecido favor de Dios, el don gratuito de Dios. Dios disfrutó, amo esto, Dios reveló a su Hijo. No era que Dios estuviera haciendo algo a regañadientes, estaba complacido, estaba feliz de tomar a la peor persona. Totalmente y libremente fue completamente liberado por su gracia y su trabajo propio. Eso es lo que hizo y les está diciendo esto. Ahora recuerda el contexto que está sucediendo en Galacia. Hay un montón de gente que entró y dijo, está bien, creen en Jesús, pero ahora necesitan agregar algunas reglas religiosas. Y Pablo entra y dice, no, escucha. No es, pero cuando él y yo, es solo pero cuando él, punto. Jesús más nada es igual a todo. Jesús más cualquier otra cosa es igual a nada. Pablo continuará más tarde diciendo que si vuelves a las obras de la ley, en realidad niegas todo lo que Jesús hizo por ti. Te pones de nuevo en cautiverio total. Siempre es solo. Pero cuando él, y lo escribe para que tú y yo, aquí y ahora, veamos cuán libre es Dios con su gracia y lo liberador que es con su gracia. Y lo escribe para que tú y yo hoy, aquí y ahora, veamos que no hay nadie que esté demasiado lejos de Dios. Quiero decir, yo no sé ustedes, estoy bastante seguro de que no hay nadie aquí que es personal y sistemáticamente en un violento alboroto asesinan, irrumpen en casas y arrastran a las personas a las oscuras mazmorras para eliminar el camino de Jesús por completo. No eres peor que Pablo. Y Dios libremente se complació, feliz de liberar a un hombre como él. Y lo escribe para que tú y yo sepamos que Dios se complace libre y alegremente en liberarte. Y para que tú y yo veamos que todo el cristianismo es una religión, pero cuando Él, no una religión, pero cuando yo. Somos una religión de tercera persona, no de primera persona. Otras religiones, un pero yo. Por ejemplo, el Islam, cuando mantengo los mandamientos, los pilares y voy a la Meca o lo que sea, eso es lo que llamo, pero cuando yo. Por ejemplo, el ateísmo, agnosticismo y todas esas cosas buscan construir un mundo en el que te sientas libre, pero en realidad te esclavizan cada vez más. Mientras que el cristianismo es la única fe que no se trata de pero cuando yo, es pero cuando Él. Y por eso nos dice esto. Y la pregunta es, ¿te has movido de pero cuando yo a pero cuando Él? ¿Lo has hecho? Recuerdo cuando tenía 15 años, fui a un campamento en NOI llamado Lake Champion para jóvenes. Yo no buscaba a Dios, no hacía preguntas sobre Él, no me interesaba, no sentía curiosidad, no pensaba, tal vez debería investigar esto, ni nada por el estilo. Y el miércoles por la noche, un tipo llamado Pat Goodman se puso de pie, dio una charla sobre Jesús, el trabajo terminado de Jesús en la cruz y su vida, muerte y resurrección.
Y les digo, es como si hubiera visto el mundo por primera vez. Fue como un cambio de blanco y negro a tecnicolor, como un cambio de muerto a vivo. Después de 34 años, aún no puedo describir lo sucedido. Y lo que pasó fue que Dios me llevó de, pero cuando Él. Has tenido un movimiento de, pero cuando yo. Pero cuando Él en tu vida, y no es cuán grande y monumental es ese momento, no es eso. No ponemos nuestra fe en cuán dramática es la conversión. Siempre rezaba para que mis hijos tuvieran testimonios aburridos mientras crecían. Porque ese no es el tema. La cuestión es, ¿has pasado del pero cuando yo al pero cuando Él? ¿Lo has hecho? ¿Ha sucedido eso en tu vida? Así que eso es lo primero que Pablo nos dice de sí mismo, es su historia. Luego Pablo nos dice lo segundo. Estamos en una palabra. Pablo, un apóstol, este es el versículo 1, un apóstol. No de los hombres, es decir, su iglesia natal, Antioquía, no le dio una posición. Ni a través del hombre, Pedro, no es el Papa quien lo hace por mí, sino a través de Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Esa es una asombrosa declaración que Pablo hace ahí mismo. Si miras hacia abajo en el versículo 11 y 12, hace otra, dice, porque quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es evangelio de hombre, porque no lo recibí de hombre alguno, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Ese reclamo a su posición y su mensaje son afirmaciones de un apostolado único, divino y autorizado. Es decir, ¿quiénes son apóstoles con A mayúscula? Los apóstoles con mayúsculas son los 12 y Pablo. Eso es todo, no más. Lo que hace a un apóstol es haber visto corporalmente a Jesús resucitado. No fue una visión, sino que lo vieron resucitado y fueron comisionados para escribir esta revelación divina, fundamento de la iglesia por toda la eternidad. Eso es lo que es un apóstol. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Él dice en 1 Corintios 9:1, él dice, ¿no soy libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Él dijo, yo vi en el camino a Damasco, vi a Jesús resucitado corporalmente. Él estaba allí. 1 Corintios 15, del 8 al 10, por último, como a un intempestivo. También a mí se me apareció, porque yo soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo vi a Jesús resucitado en cuerpo y por eso soy un apóstol con mayúscula y comisionado por Jesús. Él dice esto en 1 Corintios 14. Si alguien piensa que es un profeta o espiritual, debería reconocer que las cosas que os escribo son un mandato del Señor. Si alguien no reconoce esto, no es reconocido. Él está diciendo, mi mensaje es una revelación única y divina de Dios. Entonces, ¿por qué escribe todo esto? Nos cuenta su historia personal y además nos habla de su posición como apóstol, debido a que hay personas en las iglesias que afirman tener la autoridad y el mensaje correcto del evangelio. Además de mí, lo que él quiere decir es que ellos no son apóstoles. Los apóstoles han terminado, había solo 12, no hay más apóstoles. Yo tengo más autoridad que ellos y mi mensaje del evangelio es una revelación directa de Dios, no una cosa hecha por el hombre. Ahora, la otra razón por la que dice esto
es para que tú y yo sepamos que no hay más apóstoles con A mayúscula. Punto. Si alguien afirma ser un apóstol con revelación divina al nivel de las Escrituras, vayan lejos, muy lejos. Deja tus cosas y vete, vete. Y él está diciendo esto, escucha, hay personas que tienen pequeños dones apostólicos. La gente que tiene dones apostólicos significa que van a fundar iglesias, plantan iglesias, comienzan nuevos movimientos de Dios, cosas así. Eso es fundamentalmente diferente a pretender ser un apóstol con mayúscula. No hay más de esos. La otra cosa es que Pablo dice estas cosas para que tú y yo, cuando estemos leyendo esto, como en las próximas 14 semanas leyendo el libro de Gálatas, no solo leemos las ideas de una persona. ¿Estamos leyendo lo infalible? La revelación divina de Dios. Cuando leemos estas palabras con asombro, estamos ante el mensaje divino. ¿Qué tan bueno es Dios que nos daría? Creo que fácilmente podemos dar por sentado que estamos leyendo la Biblia y que solo estamos leyendo un libro y olvidamos que es la palabra de Dios para nosotros. Quiero decir, deberíamos estar boquiabiertos de asombro por eso y que nunca lo superemos. Y nos dice esto para que entendamos que el Evangelio es una cosa que se recibe, no se consigue, es totalmente gratuito. Dios es libre, su Evangelio es libre, su obra es libre y Él lo da libremente, y cuando lo da libremente nos libera a todos. Y así Pablo, un apóstol, mi autoridad no proviene del hombre sino de Jesucristo y Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. También cuenta con el respaldo de los hermanos a mi lado. Regresé a la iglesia y tras discutir con los líderes, coincidimos en que las palabras de los judaizantes son incorrectas. No es él más yo, es solo él. Solo él. Y luego escribe a las iglesias de Galacia. Casi todo el resto de sus cartas están escritas a una iglesia. Así que esta es una carta que habría circulado por todas estas iglesias que Pablo había ayudado a establecer. Por eso la iglesia ayuda a plantar iglesias. Es por eso que hasta ahora colaboramos en la plantación de 621 iglesias. Amén. Esto es el resultado natural. Es solo el resultado de flujo libre del Evangelio. Es que esto suceda. Y esto es lo que hace Pablo. Él va a dar un resumen de una frase de lo que los próximos 5 capítulos, el resto del libro de Gálatas, se trata. Son 3 versículos, es una frase seguida, pero es una frase. Y esto es lo que dice. Así que esto es lo que vamos a desempacar en las próximas 14 semanas. Verso 3, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él se entregó por nuestros pecados para liberarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Este es el Evangelio, este es el Evangelio. En una sola frase, eso es todo. Esas son las buenas nuevas de Jesús. Él dice, sobrepasa la gratitud, ya que gracia es la manera divina de tratar a los demás con inmerecido favor, vigor sin igual. Jesucristo libera nuestros corazones y nos concede el poder para crecer diariamente en esta eterna libertad. Su gracia es nuestra liberación. Para ti. La gracia fluye hacia nosotros, no hacia afuera, gracias a ustedes. Y paz. La gracia fluye hacia nosotros, obtenemos paz. Y no solo paz como un sentimiento pacífico y fácil,
En ti y en mí hallamos paz al pecar, traspasando líneas enemigas, voluntarios. Nos pusimos en cautiverio y servicio al enemigo, convirtiéndonos en enemigos de Dios por nuestro pecado. No somos neutrales ante Dios. Y cuando Cristo viene y nos rescata y nos libera, nos saca de esa esclavitud del cautiverio y nos entrega a Dios y nos pone en paz. Nos hace de tal manera que ya no estamos en guerra con Dios y somos liberados. Eres liberado para estar con Dios. Gracia a ti y paz de Dios. Solo viene de Dios, nuestro Padre. La forma en que la gracia y la paz vienen a ti es cuando Dios pasa de ser Dios Padre a ser Dios nuestro Padre. Así que la pregunta es, bueno, ¿cómo sucede eso? Pablo se alegra, responde, el Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados. El pecado no es solo quebrantar una ley religiosa. El pecado no es solo mentir cuando no debí. Es eso, pero no solo eso. El pecado somos nosotros, eligiéndonos a nosotros mismos y viviendo en nuestras tentaciones. El pecado nos esclaviza voluntariamente, nos pone en cautiverio a nuestros propios deseos carnales, tentaciones y pecados. Esto es lo que hacemos, nos ponemos a nosotros mismos en cautiverio. Y el problema es que no podemos liberarnos. No podemos liberarnos del pecado y el mal. Estamos bajo cautiverio, pero Jesús se dio a sí mismo. Nadie lo forzó. Él se entrega. Él deja su libertad en el trono de Dios. Se pone detrás de las líneas enemigas. Y al mayor costo para sí mismo da su vida totalmente libre. Se coloca a sí mismo enemigo para venir y encontrarnos, buscarnos, agarrarnos, arrebatarnos, arrastrarnos de vuelta y pasar al reino de la luz. Eso es lo que vino a hacer y nadie le obligó a hacerlo. Lo hizo con gusto, porque le agradó por el gozo puesto delante de él. Soportó la cruz y nos libera para liberar. Liberarte, podría elegir cualquier palabra. Y eligió la palabra que significa liberar. Él nos libera. Y liberar es la clave del resto de este libro. Es lo que vamos a desentrañar en las próximas 14 semanas. Y así termina diciendo que todo sucede no de acuerdo a nuestro comportamiento, no de acuerdo a nuestras reglas. Miren lo que dice, fin del versículo 4, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es totalmente libre. Totalmente libre. Y esta es la pregunta. ¿Quieres ser libre? No es una pregunta retórica. ¿Quieres ser libre? Ahora mismo, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser libre ahora y para siempre para vivir la vida abundante en Jesús? ¿Quieres ser libre de los grilletes del pecado que te separan de Dios? ¿Y ser libre para la presencia de Dios ahora y para siempre? ¿Quieres ser libre de estar atrapado por tus tentaciones actuales y ser libre para caminar en el poder del Espíritu? ¿Quieres ser libre de estar atado por el espíritu de temor y ser libre para el poder, el amor y el dominio propio del Espíritu Santo? ¿Quieres ser libre de la prisión de complacer a la gente y ser libre para la aprobación incondicional de Dios? ¿Quieres ser libre de la esclavitud de aferrarte a viejos rencores y libre para perdonar a los que te hacen daño? ¿Quieres ser libre de estar sujeto a la ira de Dios para siempre? Libre y adoptado eternamente por Dios.
¿Quieres ser libre de la horca de la culpa y libre para que toda la justicia de Cristo sea tuya? ¿Quieres ser libre de la esclavitud de la vergüenza y ser libres para confesar vuestros pecados unos a otros y así ser sanados? ¿Quieres ser libre de la celda del egocentrismo, ser generosos y amar sin interés? ¿Quieres ser libre del cautiverio de la condena constante y ser libre para vivir para el propósito, el placer y la gloria de Dios? ¿Quieres ser libre del encarcelamiento del mito, del control y ser libre para descansar en la dulce soberanía de Dios? ¿Quieres ser libre del encarcelamiento de fingir y de actuar? Y ser libre para la autenticidad y la alegría en el camino de Jesús. ¿Quieres ser libre de estar sometido a la idea cultural del sexo y la sexualidad y ser libre para que tu identidad sea determinada por aquel que te creó, te amó y se entregó por ti? ¿Quieres ser libre de las cadenas de la ansiedad y de la preocupación por el futuro y ser libre para estar en paz con un Dios que provee todas tus necesidades? La manera en que Pablo dice al final, atribuye la gloria por siempre, amén. La palabra amén significa así sea. ¿Quieres que así sea para ti? Hoy puede ser tu primer día viviendo en la esclavitud del pero cuando yo. Y lo has hecho con un disfraz de religión, pero si eres honesto, ha sido solo cuando yo. O tal vez incluso has dicho, sí, amo a Jesús, pero yo. Y tal vez hoy por primera vez pasarías de ser un pero cuando yo a vivir en la libertad del pero cuando Jesús. Y la forma de hacerlo es decir, bueno, Dios, que así sea. Amén. Que esa libertad sea mi libertad. Y tal vez nunca has hecho eso antes y hoy sería el día en que das ese paso. Y tal vez has caminado en esa libertad por un tiempo. Como dirías, sí, lo hice. Dije, amén, dije que así sea y vino a mí. Pero por alguna razón la vida me ha hecho volver al cautiverio, adicción, complacer a la gente, vergüenza, culpa, miedo, ansiedad, lo que sea. Y tú dirías, no, yo creo que Jesús me liberó para la eternidad. Solo necesito caminar en esa libertad ahora. Y yo diría, tú dices, déjalo ser. Ve a Dios ahora mismo. Y dices, Dios, deja que tu libertad sea mi libertad. No en algún lugar en la eternidad, sino Dios, ¿me liberarías hoy para caminar en libertad? Recemos juntos. Y si por primera vez dirías, Jesús me hizo libre, que así sea. No quiero agregarte nada, Jesús. Creo en tu libertad. Me hace libre ahora y siempre. ¿Harías el gesto? ¿Quieres tener libertad para levantar tu mano bien alto para decir que así sea? Anímate hasta arriba, eres libre. Padre, gracias por tu libertad en Jesús. Si no fuera por tu libertad, Dios, estaríamos acabados. Gracias porque viniste y nos hiciste libres. Dios, ¿nos guiarías hacia la libertad en 14 semanas? La queremos, la deseamos, la buscaríamos. Dios, evita que volvamos al cautiverio. Evita que volvamos a añadir a tu obra terminada. Te amamos. Vale la pena adorarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te pondrías de pie? Y vamos a responder en libertad
en libertad. Vamos a cantar como personas libres. Y así es la cosa. Eres libre de cantar fuerte. ¿A quién le importa la persona a tu lado? Eres libre. No te preocupes por lo que piensen de tu voz. No tengo tono, ni timbre, nada. Voy a cantar tan alto, te reto. Cantas alto y libre. Das libremente. Tal vez vengas aquí y reces en libre abandono para que Dios te libere de lo que sea que estés pasando. Y vamos a adorar a nuestro Dios por liberarnos. Amén. Que así sea.